Dios hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pido que esté en el bautismo y que te cante con cosa en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio de esta mañana. Vamos a tener una pequeña oración para que Dios nos ilumine para entender su palabra. Oramos. Padre y Dios grande, todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por la vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos libremente, Señor, te podemos alabar. Que en este momento, a través de tu Espíritu, nos ilumine para poder entenderte, entender tu palabra y entender, Señor, lo que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Que podamos salir gozosos y llenos de un Dios, Señor, que está al pendiente. Y cuando el hombre pecó, no se quedó con los brazos cruzados, sino que ya tenía un plan para rescatar a la raza humana y por eso te agradecemos. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, esta mañana algunos textos que vamos a ir viendo, quizás vamos a estudiar. Ustedes saben que hemos estado viendo lo que se llaman, algunos mencionan las fiestas judías, ¿no? Pero cuando vamos al libro de Levítico, nos damos de cuenta que dice las fiestas de Jehová.
Entonces, quiero que vayamos a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 23, Levítico 23. Y vamos a leer el verso del 15 al 21. Levítico 23, del verso a 21. ¿Tenemos? Recuérdese que estamos siguiendo el orden de la fiesta, son 7 fiestas, por así decir. Dice así la palabra del Señor. Levítico 23, del 15 al 21. Yo estoy leyendo de una versión, quizás si su versión varía, pues estoy leyendo de la versión del 1909, ¿ok? Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecéis el homer de la ofrenda, en sus Biblias quizás dirá la gavilla, mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. ¿Verdad? 7 por 7 son 49. Y con el día que se empieza a contar, ahí están los 50 días. Entonces, ofreceréis nuevo presente a Jehová de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 racimos de flor de harina cocidos con levadura, por primicia a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su presente y sus libaciones, ofrendas encendidas, de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío, por expiación, y 2 cuernos de 1 año, corderos, de 1 año, en sacrificio de paces. Recuérdese que esta es mi versión del 1909. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación. Ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades, ¿verdad? Y quizás ahí hay muchas cosas que usted dice, ¿qué quiere decir todo eso, verdad? Pero no nos vamos a complicar, solamente quiero que vean que el texto menciona que hay que contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecéis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas, y habla también de 50 días, ¿ok? 7 semanas y 50 días. Entonces, lo que vamos a ver esta semana, en esta mañana, es, Ramón, si puedes pasarlo acá, solamente una imagen va a salir acá. Vamos a ver lo que hoy en día se conoce el Pentecostés, ¿ok? Pentecostés. Ahora, ¿cuántos han oído hablar del Pentecostés? ¿Verdad? Hay iglesias que se llaman con el nombre Pentecostés, ¿ok? Ahora, vamos a entender un poquito mejor qué significa el Pentecostés en realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría, hay muchas de las iglesias, personas que no entienden en realidad qué fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés y por qué se llama el día de Pentecostés, ¿ok? Ahora, esta palabra Pentecostés en realidad viene del griego Pentecostes, pero en realidad recuérdense que son las fiestas de Jehová. Por eso usted se va a dar de cuenta, en realidad la fiesta se llama la fiesta de Shavuot, que quiere decir, Shavuot en hebreo quiere decir semanas. Por eso, ¿se recuerdan que dice contarás 7 semanas? Son las fiestas de las semanas, en realidad. Pero en el Nuevo Testamento se le llama Pentecostés,
porque en realidad significa Pentecostés o Pentecoste, significa quincuagésimo, que es más o menos es lo mismo, son 50 días, ¿ok? 50 días. Ahora, usted dirá, ¿50 días de qué? Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos. Esta ilustración que ustedes ven acá es lo que se llama el tabernáculo de Moisés o el santuario. Pero está, recuérdese que esto era cerrado, para los que no, quizás nunca han oído, pero era una tienda, por decir así, una carpa cerrada, donde estaba lo que usted ve aquí, aunque la tienda cerrada es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero afuera había un atrio y había diferentes muebles, los muebles que más o menos usted ve ahí. Había un altar de sacrificio, había un lavacro para lavarse las manos, había un candelabro que alumbraba, había los panes, la mesa con panes, 2 hileras de panes, había un altar de incienso y había un arca de pacto, ¿ok? Ahora, en este santuario, en realidad las fiestas que estamos viendo son las fiestas de Jehová. Todos los años se celebraba esta fiesta. Aún hoy en día los judíos celebran estas fiestas. Ahora, lo que nosotros queremos ver y estamos viendo es, ¿qué significan estas fiestas en el plan de salvación? El santuario nos ilustra el plan de salvación y podemos ver cómo los pasos de Cristo dio para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ya vimos, lo que vimos es a manera de repaso lo que fue la Pascua, ¿ok? Vimos los panes sin levadura y vimos las primicias. Y hoy vamos a terminar con las fiestas de primavera, ¿ok? Habían fiestas de primavera y habían fiestas de otoño. Las fiestas de primavera, en realidad, algunas tuvieron que ver con la venida de Cristo y la ascensión al cielo. ¿Okay? Por eso vamos a ver detalladamente lo que Jesús hizo al descender del cielo. Lo podemos ver ilustrado en el santuario. Se llamaba santuario así porque era un lugar donde era como una carpa que estaba cuando habitaban en el desierto y Dios quería estar en medio de ellos. O sea, Dios estaba donde el arca del pacto, Dios, la presencia de Dios se manifestaba ahí. Y todo el pueblo estaba alrededor de este tabernáculo. Todas las tribus acampando. Recuérdense que Dios los sacó de Egipto para llevarlo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y por lo tanto ellos iban por el desierto y acamparon. Dios le dijo, acampen aquí al lado del monte Sinaí, en las faldas del monte Sinaí. Ahora, la Pascua, vimos que la Pascua significaba ¿qué? Los hijos de Israel estaban cautivos en Egipto y para poder ser libertados, Dios le dijo que la única manera era que iba a pasar el ángel destructor y iba a dar muerte a todos los primogénitos. Y la única manera que las personas que obedecieran a lo que Dios había dicho tenían que ¿qué? Matar un cordero con esa sangre, ponerla en las puertas y cuando el ángel destructor pasaba, ¿qué pasaba? No, la muerte no podía entrar a los que estaban resguardados ahí. O sea, lo que vimos en la Pascua es que la liberación de la esclavitud de Egipto sucedió en la Pascua, pero había que matar un cordero. O sea, lo que quiere decir es que la muerte de Cristo, ¿qué hizo? Libertó. Hoy en día, ¿verdad? No solamente nos quedamos en el pasado, sino que la liberación del cristiano, del que está cautivo. Recuérdese que en este mundo, ¿verdad? El atrio exterior representa acá en la tierra. En el cielo no hay atrio, el atrio representa la tierra. En el cielo está lo que podríamos decir el lugar santo y el lugar santísimo. Así que la obra que estamos viendo sucedió aquí en la tierra, ¿ok? Jesús muere en la Pascua. Eso es lo que simboliza la Pascua. Su muerte trajo liberación, ¿ok? Cuando usted acepta a Jesús como su Salvador personal, Jesús lo libera de la esclavitud. Muchos no entendemos o no creemos que estamos esclavos, pero en realidad si usted no está con Cristo, hermanos, o amigo que me escuchas, usted y yo estamos esclavos, ¿ok? No hay eso de que yo estoy aquí o estoy allá, un término medio. O estamos con Dios o estamos con el enemigo.
Entonces, la muerte de Cristo hizo que ¿qué? Que el ser humano pudiera ser ¿qué? Libertado de la esclavitud del pecado. Y es interesante porque las fiestas del Señor corren exactamente los muebles del santuario. La Pascua, eso sucedió en el altar de sacrificio, donde Cristo murió por cada uno de nosotros, el Cordero era sacrificado. Después entonces vimos los panes sin levadura. Cuando Cristo muere el 14 de Nisan. Entonces, después, eso fue el viernes, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, Cristo muere, el viernes. En los panes sin levadura, Cristo es sepultado antes de ponerse el sol. El sábado completo, Cristo lo pasa ¿a dónde? El día 15, Cristo está en la tumba y por eso es representado por los panes sin levadura, porque un pan sin levadura vimos que no se daña tan fácil como un pan sin levadura. O sea, y Cristo es el pan que estuvo en la tumba y dice que su cuerpo no vio corrupción. Después, eso es, pasamos al lavacro, donde el lavacro en realidad hoy en día, cuando Pablo en el capítulo 6 de Romanos, él dice que con Cristo estamos juntamente sepultados. O sea, el bautismo, hermanos, el bautismo en realidad, el bautismo a veces se toma livianamente, pero en realidad el bautismo significa que usted murió al pecado. Por eso es que cuando usted está sumergido en el agua, se hace de la manera, no es como lo hacen que le echan agua en la cabeza y ya, sino que bíblicamente Jesús fue, ¿qué? Bautizado. Ahora, es algo interesante, hermanos. ¿Sabían ustedes? A veces nosotros tenemos conceptos occidentales. Y usualmente, bíblicamente, hermanos, cuando Juan bautizó a Jesús, Juan ni siquiera tocó a Jesús, ¿ok? Jesús se sumergió él solo. El bautismo no era que una persona cogía a otra y lo sumergía, como se hace ahora. ¿Verdad? No estoy diciendo que eso esté malo, pero bíblicamente Juan estaba distanciado de Jesús y en algunas películas lo presentan, Jesús mismo se sumergió, pero se menciona que Juan fue bautizado porque Juan estaba ahí, pero en realidad Jesús se sumergió él mismo, él solo. Bíblicamente eso es el bautismo. Eso es otro tema. La gente a veces cree que si no me bautiza tal persona, no sirve el bautismo. El bautismo bíblico, Jesús se bautizó, por decir así, él mismo. La persona misma se sumergía, nadie lo sumergía. Pero seguimos. Entonces, en el lavacro, vemos que Jesús muere muere en el altar. En el lavacro también vimos que tiene que ver con los panes sin levadura, donde Jesús... Pero también tiene que ver la resurrección, ¿verdad? Allí Pablo menciona también que con Cristo somos sepultados, pero con Él somos juntamente, ¿qué? Resucitados con Cristo, ¿ok? Entonces, vimos también la fiesta de las primicias, que estas fiestas es las primicias cuando Jesús subió de su muerte, Jesús sube al cielo y entonces... tiene que ver entre medio del lavacro y tiene que ver con el lugar santo, ¿no? Porque Jesús asciende al cielo para enseñar las primicias que fueron los que resucitaron con Él. Ahora, hoy vamos a ver entonces el Pentecostés. Con esto en mente, con esto de trasfondo, entonces ahora quiero que entendamos, hermanos, que tu vida y mi vida, en realidad, cuando usted mira el santuario, tu vida está ilustrada en el santuario. ¿Cómo Dios te quiere salvar? El pueblo de Israel está perfectamente alineado en el santuario. ¿Okay? Todo está fundado en el santuario, hermanos. Si usted se da de cuenta, es algo tremendo. El pueblo de Israel, en el altar que hizo, o sea, ellos en la fiesta de lo que vimos, la fiesta de la Pascua, que simboliza el altar, tuvieron que sacrificar un cordero, que simboliza el altar como pueblo de Israel. Después que ellos salen libres, entre comillas, ¿verdad? Porque vemos que Faraón lo siguió. Cuando ellos salen libres, ¿qué se encuentran? ¿Qué es lo próximo que se encuentran?
el mar. Pregunto, ¿qué es lo que sigue al altar de sacrificio? El lavacro. ¿Okay? Y Pablo dice en 1 Corintios 10 que en Cristo fueron bautizados. Se dan de cuenta cómo el pueblo de Israel está en el santuario. Después usted sigue leyendo Levítico y se da de cuenta que después del pasar el mar, usted se va a dar de cuenta que de noche, podemos saber, dice que Cristo era, en realidad, usted sabe que aquí en el desierto, y menos en ese tiempo, no había luz. Ahora la pregunta es, ¿qué alumbraba el lugar santo? ¿Cuál era la pieza que estaba allí que alumbraba el lugar santo? Era el candelabro, representaba la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Ok? Entonces, cuando ellos iban de noche, usted lee en Éxodo que dice que 13 al final por ahí, capítulo 13, se va a dar de cuenta que dice que la nube los alumbraba. La nube lo cubría y el fuego los alumbraba ¿de qué? De noche. Se dan de cuenta como el candelabro. Después más adelante te das de cuenta que el pueblo no tiene que comer, están en el desierto y el Señor le da ¿qué? El maná, la mesa de los panes. Ahora, es interesante, solamente se lo voy a mencionar, pero en otra ocasión vamos a estudiar. En la mesa de los panes, en realidad, ¿cuántas hileras de pan usted ve ahí? ¿Cuántas hay? Habían 2, ¿ok? Tenga eso en mente, hermanos. En el santuario no hay Trinidad. Hay 2 sentados en el trono. Solamente son 2. No hay un tercero. Seguimos entonces el altar de incienso. Usted se va a dar más adelante. Que usted sabe que en el altar de incienso, ¿qué se hacía? Se intercedía por el pueblo. El pueblo, después de caer en el pecado del becerro de oro, Jesús dijo, voy a descender y voy a aniquilar este pueblo. Pregunto, ¿hubo un mediador? ¿Quién fue el mediador? Creo que en el capítulo 32 de Éxodo usted lo va a encontrar. Moisés le dijo, Señor, ¿qué van a decir estos pueblos? Dice, no lo hagan, mejor que. ¿Se dan de cuenta, hermanos? El altar de incienso. Y después usted se va a dar de cuenta que el pueblo llega en el monte Sinaí, Dios le da ¿qué? Los 10 mandamientos, el lugar santísimo. Y cuando usted mira en Éxodo 19, usted lea detenidamente cómo se describe el monte Sinaí y usted se va a dar de cuenta que ahí usted va a ver el campamento, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente pudo ir ¿qué? Moisés. ¿Se dan de cuenta? Moisés entró a la presencia de Dios. Ahora, con eso en mente entonces, vamos a ir, recuérdese que lo que queremos ver es el cumplimiento. Ahora, es interesante porque los judíos, hasta hoy en día, hermanos, cuando celebran el Pentecostés, ellos lo que celebran, lo que conmemoran es la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Okay? Presten atención y tengan esto en mente. Exactamente, hermanos, recuerden que se llama la fiesta de las semanas o 50 días después. ¿Ok? 50 días después. Usted se va a dar de cuenta cuando usted dice a los 3 meses, cuando usted empieza a leer Éxodo 19, dice que a los 3 meses, y menciona así, y usted hace, va por la Biblia y usted va y hace todo ese recorrido, se da de cuenta que exactamente 50 días después de la salida de Egipto, exactamente el pueblo se le entrega la ley en el Sinaí. Por eso es que ellos no celebran el Pentecostés. Digo, estoy hablando de los judíos que no creen en Jesús, ¿verdad? Ellos no celebran el Pentecostés como en el cristianismo. Ellos lo que celebran es la entrega de la ley. Ahora, vamos más adelante a relacionar la entrega de la ley y usted sabe más o menos lo que ocurrió allí. Y vamos a ver el tipo y el antitipo, ¿ok? Entonces, como ya vimos, teniendo esto en mente, vamos a entrar a la fiesta del Pentecostés. Ahora, quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos,
capítulo 1, ¿ok? Vamos a introducir qué fue lo que pasó, ¿ok? Ahora, yo quiero que ustedes vean, como mencioné, el Pentecostés hoy en día, muchas personas dicen, no, nosotros somos los verdaderos cristianos, porque nosotros estamos llenos o tenemos el Espíritu Santo, porque relacionan al Pentecostés con un acontecimiento que ocurrió en la tierra. Pero en realidad, lo que no dejan de ver es, en realidad, eso que sucedió en la tierra fue algo muy pequeño a lo que en realidad, lo que se le llama el antitipo, lo que en realidad el Pentecostés nos quiere enseñar. ¿Por qué sucedió eso en la tierra? ¿La? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Hechos 1 del 1 al 5 dice lo siguiente. En el primer tratado, y recuérdense que quizás para aquellos que nos visitan, si lee no es lo mismo, pero recuérdese que estoy leyendo de otra traducción que no es... yo personalmente, mi humilde opinión, para mí, aunque no son perfectas, pero a mi entender, la mejor traducción de la Biblia es la de 1909, ¿ok? 1909, la 1960 en español tiene, no es tan mejor como la 1909, pero eso se lo dejo a su descripción, ¿no? Dice así, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, ese primer tratado es el libro de Lucas, ¿ok? Lucas escribió también el libro de Hechos. Y sigue diciendo, hasta el día en que habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió. ¿Ok? Aquí menciona el Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando se menciona el Espíritu Santo, ya como nos han acostumbrado en la mente, ya rápido, ¿qué tenemos en la mente? O es la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? Pero no tengo mucho el tiempo hoy en día porque no ese es el tema, pero cuando usted lea Lucas, el último capítulo, y lee Hechos, usted se va a dar de cuenta de muchas cosas. Eso por el Espíritu Santo se puede bien traducir por la brisa sagrada, el soplo sagrado, porque en realidad la palabra neuma significa, de ahí sacan neumático, es viento, o sea, por la brisa sagrada, por el viento sagrado, a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, presten atención, por 40 días, ¿ok? Ahora, entendemos, cuando Jesús muere, resucita el domingo temprano. El domingo temprano, recuérdense que Jesús, María Magdalena lo abrazó y no lo soltaba y le dijo, María, suéltame por favor, porque no he subido a mi Padre para presentar ¿qué? Las primicias. Jesús sube esa mañana al cielo a las primicias y inmediatamente después, ese mismo día, Jesús desciende a la tierra y Jesús se queda en la tierra por 40 días. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando lee el Evangelio de Lucas dice que Jesús se le apareció por la tarde a los que iban camino a Emaús. O sea, Jesús subió al cielo, descendió ese mismo día y estuvo con los discípulos aquí en la tierra 40 días más, es lo que está diciendo. Y hablándoles del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen. Ahora presten atención en lo que estamos leyendo, ¿ok? Le dijo, Jesús estaba 40 días con sus discípulos. En esos 40 días Jesús estaba instruyendo a sus discípulos porque Jesús se iba, ¿ok? Jesús humano, divino, se iba y ya no iba a ser visto por los discípulos. Pero miren cómo le dice. Y estando juntos en el verso 4, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen
la promesa. Había una promesa. Ahora, es interesante. ¿La promesa de quién es la promesa? ¿Se dan de cuenta? Presten atención porque a veces no leemos. La promesa del Padre que oísteis dijo de mí. O sea, Jesús habló de una promesa y esa promesa iba a venir ¿de quién? Del Padre. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿ok? O con la brisa sagrada, con el soplo de santidad. No muchos días después de estos. Ahora, la pregunta es, Jesús dice, ¿qué oíste de mí? ¿Se recuerdan que dijo? Lo que oíste de mí. Ahora, cuando usted busca Juan 14, 16, no lo vamos a leer, Juan 15, 26, usted se va a dar de cuenta que Jesús, lo que Jesús dice que oyó de él, esa promesa, en estos textos Jesús dice, el Espíritu que procede del Padre. La Biblia es clara, hermanos. ¿De quién procede el Espíritu? En Juan 14, si quiere apúntelo y lee en su casa, 14, 16, Juan 15, 26, el Espíritu que procede del Padre, dice Jesús. ¿Ok? No es otra persona. El Espíritu procede del Padre, dice la palabra de Dios. Además de Lucas 24, 49. Ahora, vamos a Lucas, porque recuerde que Jesús está en el libro de Hechos, Lucas 24. En el libro de Hechos es el segundo libro, por decir así, de Lucas, el segundo tratado. Y ahora vamos a ver entonces al final de Lucas, qué era lo que Jesús también dijo, que está mencionando en el libro de Hechos. Lucas 24, del 44 al 49, dice lo siguiente. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Entonces, presten atención, ¿quién es que está hablando? Jesús. Entonces el texto dice, entonces les abrió el entendimiento. Pregunto, ¿quién les abrió el entendimiento? Según el texto. Jesús, ¿ok? Vamos a ver eso ahorita. Para que entendiesen las Escrituras. ¿Para qué Jesús le abrió el entendimiento? Recuerdan que dice, no, Él es el Espíritu Santo el que te hace recordar. Es el Espíritu Santo el que te da entendimiento. Pero la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo según las Escrituras? Aquí dice que les abrió el entendimiento. ¿Quién les abrió el entendimiento? Jesús, para que entendieran ¿qué? Las Escrituras. Y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. ¿Se dan de cuenta? La comisión, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré, Jesús está hablando, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿De quién viene la promesa? La promesa de Hechos, capítulo 1 y 2, ¿de quién es? Es del Padre la promesa. Sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Miren qué interesante. Él va a enviar, ¿qué? La promesa. Él va a enviar, ¿qué? Y vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. Fue la promesa. ¿De dónde vino esa promesa? Del Padre. Entonces, ¿de dónde procedió el Espíritu? Del Padre. Ahora, miren cómo termina el texto. Vosotros más vosotros asentaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Qué iba a venir sobre ellos? El Espíritu, supuestamente. ¿Qué iba a venir? ¿Qué iba a venir? La promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice aquí, potencia de lo alto. ¿Se dan de cuenta? Brisa, soplo sagrado, poder. Cuando Jesús, es interesante porque el Juan,
ustedes saben que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más o menos habla de lo mismo, pero cuando aquí podemos ver que en Lucas dice, lea en su casa detenidamente, cuando Lucas dice, entonces le abrió el entendimiento. Cuando usted va a Juan ahora no dice les abrió el entendimiento, sino que Juan dice que Jesús les sopló el Espíritu. ¿Se dan de cuenta? El soplar el Espíritu de Jesús es lo mismo que abrirle el entendimiento. Así que no fue una tercera persona, sino que fue que Jesús le abrió el entendimiento. Jesús le sopló su Espíritu. ¿Ok? Seguimos con eso en mente. Después de 40 días, entonces ascendió al santuario celestial para ministrar como sumo sacerdote. Recuérdese que estamos viendo el Pentecostés. Ahora, Jesús, después de ascender de los 40 días, Jesús está 40 días aquí en la tierra, después asciende al cielo. Y en el libro de Hebreos, lo voy a leer yo por el tiempo, el libro de Hebreos capítulo 8, 1, 2, así nos dice. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Entonces, pregunto, cuando Jesús subió, ¿para qué subió? Cuando Jesús subió, ¿subió a qué? Al santuario, donde usted ve el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso. Hebreos nos dice que en el cielo hay ¿qué? Un santuario. Y si el santuario del cielo es por decir así, el santuario terrenal es una ilustración del terrenal, aunque el celestial es más glorioso, podemos ver entonces que en el cielo, podríamos decir, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús viene de morir en el altar de sacrificio, Jesús resucita en el lavacro, Jesús entonces ahora entra a la puerta del lugar santo. En el lugar santo entonces, ahora allí hay 3 muebles que Jesús va a entrar para ministrar, ¿dónde? En el lugar santo. Entonces Jesús, allí solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote, ¿ok? El sumo sacerdote. Entonces, dice aquí el libro de Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que entró ministro del santuario ¿qué? Celestial. Entonces, cuando vemos que Jesús pasa los 40 días, sube al cielo, entró ¿dónde? A ministrar como sumo sacerdote ¿dónde? En el santuario celestial. Aún así también, si lo quieren ver, en el libro de Apocalipsis también, usted va a ver que el Apocalipsis corre según el santuario. Si no entendemos el santuario, no va a entender el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis corre de acuerdo al santuario. ¿Okay? Presenta a Jesús como que murió en el altar de sacrificio, presenta a Jesús como que resucitó, que tiene las llaves, presenta a Jesús moviéndose en los candelabros, presenta a Jesús en los panes, Jesús intercediendo, y cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo. Pero en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve la visión, usted va a ver a Cristo que está en medio de los candelabros. Y es interesante porque Jesús tiene una ropa y dice que su ropa era blanca, que llegaba hasta los pies y está ceñido con un cinto de oro. Era la ropa que usaba el sumo sacerdote, hermanos, para hacer sus funciones diarias. O sea, se presenta a Jesús en el Apocalipsis como que Jesús está ¿dónde? Cuando Juan lo ve, en el lugar santo. Ahora seguimos entonces. En el libro de Hechos, recuérdese que estamos viendo qué sucedió en el Pentecostés. En el libro de Hechos, y ya vimos que entonces Jesús sube al cielo, algo está sucediendo. Pentecostés sucedió mientras Jesús estaba ¿en qué lugar? En el lugar santo, ¿ok? Que entró ¿para qué? Para interceder por cada uno de nosotros. Ahora, en el libro de Hechos, vamos ahora al capítulo 2 y vamos a entrar más de lleno en lo que sucedió. Hechos capítulo 2. Y vamos a ver qué interesante, hermanos. Y qué bonito es el plan de salvación que estaba ilustrado en las fiestas de Jehová y en el santuario.
En el capítulo 2 vamos a ir leyendo y dice lo siguiente. Y como si se cumplieron los días de Pentecostés, o sea, los 50 días, estaban todos unánimes juntos. Ahora, recuerden esa expresión. ¿Cómo estaban todos? Unánimes. Estaban juntos. ¿Ok? Si usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, hermanos, si usted quiere ser bautizado con la brisa sagrada de Dios, si quiere que Jesús more en su vida, no hay tal cosa como donde usted quiera. Cuando digo el término iglesia, no estoy hablando de un local. Donde quiera que haya una iglesia reunida, si no están unánimes, si no están juntos, el Señor no puede derramar la promesa. ¿Ok? Eso está bien claro en el libro de Hechos. Dice que estaban todos unánimes y juntos en un mismo pensamiento, ¿no? Y de repente vino un estruendo del cielo. Presten la escena, éntresen a la escena. Ellos estaban en el aposento alto, ¿ok? Jesús, después de dejar a en la casa que estaban, a los dos que venían con Emaús, dice que se desapareció. Y después, cuando esos discípulos que venían camino en Emaús llegaron y se juntaron al aposento alto, que ellos estaban allí reunidos, usted lee eso en el libro de Lucas, se va a dar de cuenta que de momento Jesús se aparece entre ellos. Y a ellos le dicen, ¿qué es? Un espíritu. Y Jesús le dice, porque ellos no se dieron de cuenta, Jesús no sabían que Jesús ya estaba dentro y dijeron, pero ¿por dónde entró? Es un espíritu. Y Jesús le tiene que decir, no soy espíritu, tóqueme, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y en el espíritu de profecía nos dice que era que ya Jesús estaba dentro, estaba esperándolo a ellos. Recuérdense que Jesús, el que resucitó, fue un Jesús humano, divino. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo en el aposento alto donde estaba reunido. No solamente estaban los discípulos, estaba Jesús, sino que había mucha otra gente y mujeres más. Y vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. ¿Qué fue lo que vino, hermanos? Dice que vino un viento recio. ¿Ok? Si vino un viento recio, el que está escribiendo este libro sabía lo que estaba diciendo porque él estuvo ahí. Él sintió. Dice que vino ¿qué? Un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa, o sea que la estremeció, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Ok? Ahora, yo quiero que presten atención en las cosas que está diciendo. Como de fuego. No era fuego, no fue que descendió fuego, ¿no? Una vez, en una ocasión, en Puerto Rico, literalmente, hermanos, habían una vez, este grupo estaban cantando y dando bien duro ahí, decían, manda fuego, Señor, manda fuego. Y en realidad alguien tiró una botella, lo que le llamaban un mechón a ese tiempo, una botella de vidrio con gas adentro y un pedazo de paño encendido, y la iglesia cogió fuego, de verdad. Eso sucedió allá en mi barrio. Dice que vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, ahora como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Recuerden que lo que ellos escucharon, ¿qué fue? Lo que vieron, porque el viento no se puede ver, pero sintieron que vino un viento recio, que estremeció toda la casa. Vimos que se le apareció como lenguas del fuego. Ahora, pregunto, ¿dónde ustedes vieron eso también? ¿No está eso en el monte Sinaí? Recuérdense que en realidad, para los judíos, el Shavuot significa cuando Dios dio la ley, ¿dónde? En el monte Sinaí. Lo mismo sucedió. Dice allí que el monte Sinaí se estremeció. Y dice que la ley fue escrita como con letras de fuego. Y él dice que en hebreo usted puede leer, dice que eso fue tremendo, un estruendo. ¿Por qué? Porque allí
descendió la presencia de Dios Padre con su Hijo Jesucristo. Y aquello allí se estremeció. Aquí también dice lo mismo, que se estremeció. Y recuérdense que estaban en un aposento alto. El monte Sinaí era un monte alto. O sea, está haciendo la conexión para que vean lo que sucedió. Ahora, dice que se le presentaron y fueron todos llenos del Espíritu Santo o de la brisa sagrada. Recuérdese que vino un viento. ¿Fueron llenos de qué? De ese viento, de esa brisa sagrada. Y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu le daba que se hablase. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Empezaron a qué? ¿A hablar qué? Otros idiomas. ¿Se dan de cuenta? Y lamentablemente la cristiandad hoy en día, usted se da de cuenta que dice, el hablar en lenguas hoy en día, usted no puede entender, es un disparate. Porque ese no es el hablar de lengua bíblico, hermanos. Usted sigue leyendo y se da de cuenta que ahí había muchas nacionalidades, pero ese no es el tema. O sea, es como yo decir, aquí pueden haber americanos, pueden haber japoneses, pueden haber brasileros, ¿qué más? ¿Qué otros idiomas? El idioma que usted quiera que sea diferente al español, y yo vengo y hablo en español, y todos ustedes me van a entender. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy hablando lleno del poder del Espíritu, y cuando usted oye, ¿qué es lo que sucede? Es el Espíritu el que lo hace oír en su propio idioma. Eso es lo que quiere decir que hablaron en lenguas. Diferentes lenguas, fueron idiomas que podían entender según el contexto, pero ese no es el tema. Ahora, seguimos. En Hechos 2, recuérdense que vino un viento y ¿qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2:6 dice lo siguiente. Hechos, ahora saltamos al verso 6. Mira lo que estaba sucediendo, hermanos. Y hecho este estruendo, o sea, lo que sucedió, juntóse la multitud, los que estaban allí, y estaban confusos, o sea, no entendían, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Está claro, hermanos? La Biblia es clara. Allí habían personas de diferentes nacionalidades, y dice el texto que cada uno le oía hablar ¿en qué? En su propio idioma. Eso es como, supongamos que yo sé hablar en chino. Y si yo hablara en chino y lo que estoy diciendo ahora, que ustedes me están oyendo en español, yo lo hablo en chino, pregunto, ¿quién de ustedes me entendería? Ninguno. Entonces, ¿para qué? Por eso Pablo dice en Corintios que ¿qué? Él sabía hablar más que todo, ninguna lengua, y en realidad Pablo dice que prefiere ¿qué? Hablar sola una palabra que se entienda, porque en realidad el don de lenguas no es para la iglesia. ¿Para qué yo tengo que hablar en lengua aquí si supuestamente yo hablaré en lenguas? ¿Para qué yo le tengo que hablar en otro idioma si usted no me va a entender? Pregunto, por eso Pablo dice, ¿cuál es la edificación? El hablar en lenguas era para afuera. En la iglesia, ¿por qué hablar en lenguas? Porque afuera había diferentes nacionalidades y es claro, cada uno le oía hablar en su propia lengua. No es un disparate, es una lengua que se entiende. Pero ellos estaban confusos. Saltamos al verso 12, Hechos 2:12, sigue diciendo. Y estaban todos atónitos, o sea, no podían creerlo. O sea, lo que sucedió fue algo grande, hermanos. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Decía, ¿cómo puede ser que Pablo habla en español y yo lo entiendo en inglés? No podían entender. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo? No es lo que sucedió aquí en la tierra. Ese no es el acontecimiento, hermanos. El acontecimiento es lo que sucedió en el cielo. Es lo que tiene importancia. Que lo que sucedió en el cielo repercutió aquí en la tierra. Entonces sigue diciendo. Y estaban todos atónitos, verso 12, y perplejos, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? Mas otros burlándose decían que estas están llenos de mosto. ¿Qué es eso? O sea, están borrachos. Estos están borrachos.
Porque ustedes saben cómo hablan los borrachos. Una persona bien borracha que se ha dado mucho, que ha tomado mucho, cuando habla usted ni lo entiende. ¿Verdad que sí? Dice, esta gente es tan borracho aquí, no sabe lo que está diciendo. Ahora, presten atención. Sigue diciendo. Entonces Pedro, el 13, más otros burlándose decían que están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro tiene que pararse y ponerse en pie, y Pedro va a explicar qué es lo que está sucediendo. Poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos. Pedro está diciendo, ellos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Presten atención. Ahora, usted se da cuenta que el borracho usualmente, el que toma mucho, bebe ¿cuándo? Al atardecer. Y si usted ve una persona tomando la tercera hora del día, ¿cuál es? Las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana que alguien esté tomando es porque está bien ligado a eso, ¿no? Pero ellos dicen, ellos no están borrachos, es la tercera hora del día. El judío le contaba la tercera hora, a las 9 de la mañana. Ahora pregunta usted, ¿por qué menciona la tercera hora del día? En el santuario, ¿qué sucedía a la tercera hora del día, a las 9 de la mañana? El sacrificio de la mañana a las 9 y a las 3 se hacían 2 sacrificios todos los días. O sea, ¿se dan de cuenta cómo Pedro está ligando con el santuario? Con las fiestas del Señor. Dice, o sea, lo que está sucediendo, ¿qué era? A las 9 de la mañana estaba sucediendo esto. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Pregunto, ¿estaba profetizado? Estaba profetizado, y usted seguirá. Dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. El espíritu del Padre, hermanos, es Dios que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones. Mancebos son los jóvenes, visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Ok? Al joven se le da visión porque puede aguantar la visión. Al mayor se le da sueño porque no puede aguantar ¿qué? Una visión, porque es algo fuerte, hermanos, cuando Dios se aparece en visión. Ahora, la hora tercera era las 9. ¿Qué estaba pasando a esa hora? ¿Qué estaba sucediendo a esa hora en el cielo? Seguimos leyendo. Ahora saltamos al verso 22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él. Presten atención cuando leamos, hermanos. Según el texto, Jesús hizo milagros, Jesús hizo maravillas, pero el libro de Hechos, los discípulos que tuvieron con Cristo, dice que esos prodigios y esas señales, ¿quién las hizo? Dios las hizo a través de Jesús. Fue Dios el Padre el que hizo esa cosa a través de Jesús. Interesante, hermanos. Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a vosotros como también vosotros, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. ¿Por qué es eso entregado? Porque estaba en la providencia de Dios el Padre. Prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Quién levantó a Jesús de los muertos, según la Biblia? El Padre. Suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, cuanto era imposible ser detenido, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno,
ni darás a su santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, verso 28. Me henchiste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y su sepulcro, y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pregunto, ¿dónde está David? ¿Subió al cielo según este texto? La Biblia es clara, hermanos. Cuando alguien muere no va a ningún lado. Ellos mismos están diciendo, miran el sepulcro, posiblemente ellos estaban cerca del sepulcro, porque en el aposento alto, usted mira, usted puede ver, donde David fue sepultado, y se da de cuenta, dice, ven este sepulcro, David está aquí, dice, permanece aquí, David no subió a los cielos, como enseña la inmortalidad del alma. Y sigue siguiendo. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero, siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado, que del fruto de su trono, lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, ahora vamos a ver qué es lo que sucedió. Presten atención. A este Jesús resucitó Dios. Otra vez, como que lo quiere dejar claro. ¿Quién resucitó a Jesús? El Padre. ¿Quién es Dios según ellos? Dicen Jesús y Dios. ¿Quién es Dios para ellos? El Padre. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, ahora va, hermanos. ¿Qué sucedió en el Pentecostés que los discípulos recibieron ese poquito? Miren lo que sucedió. Así que, levantado por la diestra de Dios. ¿Quién es Dios nuevamente? Interesante. Y recibiendo del Padre. ¿De quién recibió? Del Padre la promesa del Espíritu Santo. Jesús recibió de quién la promesa. Entonces, el Espíritu Santo, según este pasaje, la brisa sagrada, el Espíritu, ¿de quién procedió? Del Padre. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo Jesucristo. Ha derramado esto que vosotros veáis y oís. ¿Qué sucedió en el aposento alto? El énfasis no es que el Espíritu Santo, la brisa sagrada, descendió sobre los discípulos. El énfasis es que Jesús, cuando subió al cielo, fue lleno ¿de qué? Del poder del Padre. Fue investido del poder del Padre. Fue investido del Espíritu del Padre. Y por eso es que dice, ustedes pueden ver esto. Ahora, el 36 al finalizar dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Al ser ungido en el cielo, Jesús llegar de la tierra al cielo, Jesús fue ¿qué? Ungido ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Procedió del Padre. El Espíritu del Padre se asentó ¿sobre quién? Sobre el Hijo. Y del Hijo viene ¿a quién? A nosotros, hermanos. Fuente y canal. No me voy a cansar de decirlo. Y ustedes dicen, ¿de dónde sacó esa expresión? El deseado de toda la gente, el capítulo 1. Dios el Padre es la fuente y Jesús es el canal. El Espíritu Santo procede del Padre. Le dio el Espíritu al Hijo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos llega a través de su Hijo Jesucristo. Ellos dos son uno, ¿cómo? A través de su Espíritu. Y vamos a ir concluyendo. Ahora, entonces, ¿qué sucedió en Pentecostés? El sumo sacerdote, ¿qué pasa? Era ungido en el santuario terrenal. Era ungido con aceite, ¿ok? Ese símbolo del terrenal significaba a Cristo que iba a ser nuestro sumo sacerdote, el cual al subir al cielo fue ungido por su Padre. En el Salmo 110 nos aclara qué sucedió y es bien pequeño. Yo lo voy a leer, usted quizá me siga por el tiempo. Salmo 110
tiene solamente 7 versículos, dice lo siguiente. Ahora presten atención en lo que vimos, lo que sucedió en el aposento alto, y mira lo que estaba profetizado ya, que eso iba a suceder en el Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová el Padre dijo al Señor Jesucristo. ¿Okay? Es interesante porque en el Nuevo Testamento, cuando este versículo se usa, cuando usted lee, no me recuerdo ahora en qué libro es, pero dice, Jehová dijo a Jehová, está mal traducido. Porque en realidad dice, Jehová dijo a mi Señor, viene de aquí. No, las dos palabras son diferentes, Jehová el Padre y el Señor es el Señor Jesucristo. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Miren qué interesante, el monte de Sión. Domina en medio de tus enemigos, tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder. ¿Se dan de cuenta? El Espíritu Santo, el poder que vino del Padre. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. El rocío, lo que cayó. ¿Se recuerdan? Juró Jehová y no me arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pregunto, ¿qué sucedió en el cielo en el Pentecostés? Jesús fue proclamado que sumo sacerdote. Ahora pregunto, ¿qué hace Jesús en el santuario celestial? Cuando usted y yo pecamos, nuestros pecados, usted se lo confiesa a Dios. ¿A dónde van dirigidos? ¿A un cura? ¿A un pastor? No, al santuario celestial. Y cuando usted peca, ¿qué merece? La muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. Cuando usted peca, usted se siente mal, o deberíamos sentirnos más. Pero entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Jesús, le pedimos ¿qué? Perdón a Jesús. Y ahora Jesús, que está en el santuario celestial, intercede por ti delante del Padre, donde está la ley. Ahora Jesús dice, Padre, yo morí por esa persona. Tu pecado es perdonado. Pero solamente es perdonado que si tú confiesas tu pecado. Hay muchas personas, hermanos, que están cargando con sus pecados. Y pudiera ser que alguien, un familiar o quien sea, o alguien que no te cae bien y te dicen, ¿para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué tú eres cristiano? ¿Pero por qué te vas a meter a esa religión si mira quién tú eres? Y es verdad, ¿quién soy yo? Satanás te acusa a través de personas. Pero ¿saben qué? Cristo está a mi lado. Cristo intercede por mí. ¿Qué hace Cristo? Dice, sí, Satanás, yo sé que él cometió ese pecado. Yo sé que es lo que tú dices. Pero ¿qué pasa? Él está conmigo. Y su pecado ahora está perdonado. ¿Por qué? Porque yo morí por él. ¿Se dan de cuenta la importancia de aceptar a Jesús como nuestro sumo sacerdote? Y ya estamos concluyendo, hermanos. Dice el verso 5, el Señor a tu diestra herirá a los reyes con su furor, juzgará a las gentes. Así que el Señor, este salmo dice que ¿qué? Profetizaba a Jesús siendo ungido como sumo sacerdote. Ahora, en Éxodo 30 del 22 al 31, usted lo puede leer con calma, no lo busque. En Éxodo 30 del 22 al 31, usted se va a dar de cuenta que ahí se menciona cómo se ungía con aceite a los sumos sacerdotes y los muebles. No solamente se ungía a los sumos sacerdotes, sino que se ungía a todos los muebles, porque eran sagrados para Jehová. Ahora, recuerden que Jesús estuvo en la tierra 40 días. ¿Ok? Miren qué interesante. Cuando Jesús, después de los 40 días, recuérdese que el Pentecostés, para empezar a auspiciar en el santuario, tenía que ser a los 50 días. Jesús estuvo 40 días, sube al cielo. ¿Cuántos días faltan? 10. La pregunta es, ¿qué sucedió en esos 10 días? ¿Qué sucedió en esos 10 días? ¿Saben? La unción del santuario y de los, en este caso Aarón, de los sumos sacerdotes, se tardaba 8 días.
Ahí tenemos ¿cuánto? ¿Se dan de cuenta, hermanos? En esos días, ¿por qué Jesús subió a los 40 días? Porque tenía que seguir, ¿qué? Ahora, ¿cómo usted va a encontrar ahí cómo Aarón fue? Dice que Moisés le echaba aceite. El aceite no era poco, tanto el aceite que iba bajando y bajaba por las barbas. ¿Y ese aceite caía ¿dónde? Al suelo. Interesante, hermanos. Y aquí concluimos. Miren, hermanos, qué interesante. En la Biblia se unge 3 tipos de personas: el profeta, el sumo sacerdote y el rey. ¿Sabe que esos son los títulos de Cristo? El profeta en el atrio exterior. El sumo sacerdote en el lugar santo y en el santísimo como rey. Cuando Jesús venga, Jesús viene del lugar santísimo. Por eso dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren lo que sucedió, hermanos. Salmo 133 dice lo siguiente: mirad cuán bueno, presten atención. Ellos estaban en el aposento alto. Ahora miren el Salmo 133, como ya muchos años de anterioridad ya estaba profetizado. Miren cómo dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, o sea, en armonía. Pregunto, ¿eso no fue lo que sucedió allá? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová su bendición. ¿Qué fue el Espíritu Santo? Envió su bendición y vida eterna. Lo primero que hace un sumo sacerdote es ofrecer un cordero, y ya eso lo vimos. Es interesante porque cuando Jesús sube al cielo también se presenta primicias. En el Pentecostés, hermanos, se ofrecía 7 corderos, primicia de los vivos. En la predicación de Pedro, después de recibir el don del Espíritu Santo del Pentecostés, el grano nuevo, 3,000 nuevos conversos se bautizaron, aceptaron a Jesús, sus pecados ahora son transferidos al santuario celestial. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió en el Pentecostés? Fue tanto la unción, el poder del Padre, el Espíritu que fue derramado sobre Jesús. Recuérdense que bajaba por las barbas, ¿y dónde caía? Fue tanto que el Espíritu Santo de Dios el Padre, que derramó sobre su Hijo Jesucristo, que llegó ¿dónde? ¿Cuál es la tierra? ¿Se dan de cuenta, hermanos? En realidad, ¿qué fue lo que sucedió? En el monte Sinaí, hermanos, hacemos la conexión. El Padre y el Hijo, la ley fue escrita en piedra. Hacemos la conexión. La ley fue escrita y se le dio al pueblo, y el pueblo dijo: yo haré. Pregunto, ¿cumplieron la ley? Rápido, no había pasado muy poco y el pueblo estaba ¿qué? O sea, recuerden que dijo: todo lo que tú dijeres, Jehová, yo lo haré. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, que representa el Pentecostés del cristianismo, hermanos, el Espíritu que descendió del cielo. Recuérdense que Jesús sube al cielo, el humano divino. El humano está ¿dónde? Intercediendo por nosotros. Yo me voy, pero enviaré otro consolador. Ese otro consolador, recuérdense que la naturaleza de Jesús es tanto divina como humana. Jesús humano está en el cielo, y el Espíritu de Cristo está ¿dónde? Está en la tierra. Su divinidad. Yo no los dejaré solos, vendré a vosotros. En el nuevo pacto,
La ley ahora se da en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque la ley simboliza, en realidad, la ley es Cristo. Y ahora Cristo en el nuevo pacto mora ¿dónde? En el corazón. ¿Se dan de cuenta por qué no puede ser otra persona, hermanos? Es Cristo el que mora en tu corazón. Pablo lo dice repetidas veces, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Con Cristo está justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No es otra persona, es la persona de Cristo, su divinidad. Pregunto, ¿quieres aceptar a Cristo en tu vida? Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has cumplido el plan de salvación perfectamente alineado en las fiestas del Señor y en el santuario. Te damos gracias, Señor, porque tenemos un Cristo que intercede por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si tú no fueras nuestro intercesor? Gracias, Señor, pero no solamente, Padre, nos quiere perdonar, sino que quieres impartirnos tu poder. ¿Y cómo lo haces? A través de su Espíritu morando en nuestros corazones. Esa brisa sagrada, ese soplo de santidad. El Espíritu de Cristo quiere morar en nuestras vidas. Para que ahora, Señor, no podamos decir, el yo no pueda decir, yo lo haré, sino que podamos decir, Cristo, hazlo tú por nosotros. Cristo morando en nosotros, dice la palabra de Dios, es la esperanza de gloria. Por lo tanto, Señor, que podamos entender que tenemos un sumo sacerdote, el cual, Señor, se compadece por nosotros, porque sufrió, porque estuvo aquí en esta tierra, y porque padeció más de lo que nosotros padecemos. Por tanto, Señor, danos la certeza que en ti somos perdonados. Damos la certeza que en ti podemos ser salvos y que podamos salir de aquí gozosos y contentos de que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.